A ustedes, al doctor Iván Trápaga, a la doctora Alma Adriana Lara Ramírez, así como al doctor José Antonio Mateos Castro, quienes estarán a cargo de la primera mesa de estas jornadas. Sin embargo, antes de dar paso a la disertación de nuestros disertantes, me permitiré leer muy breves semblanzas curriculares. El doctor Iván Trápaga es doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, maestro en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social y licenciado en Ciencias de la Información, Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad del País Vasco. Fue catedrático en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y profesor asociado en Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente es investigador postdoctoral en el Departamento de Estudios Culturales en el Colegio de la Frontera. Gracias, doctor. Gracias por nosotros. La doctora Alma Adriana Lara Ramírez es doctora en Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ha participado en proyectos de investigación y consultorías de incidencia social para instituciones gubernamentales como Cedesol y la Secretaría de Igualdad e Inclusión. Se desempeñó como especialista de proyectos en el Grupo de Investigación sobre Energía y Cambio Climático en el Centro del Agua del Tecnológico de Monterrey. Actualmente se desempeña como asistente de protección de la Organización Internacional para las Migraciones. Gracias, doctora. El doctor José Antonio Mateos Castro es doctor y maestro en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Fue catedrático en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad de las Américas Puebla. Actualmente es catedrático en la materia de Filosofía en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Leído lo anterior, me permito ceder el uso de la voz a nuestros disertantes. Adelante, doctora Alma Adriana Lara Ramírez. Sí, muchas gracias. ¿Ahí me escuchan bien? Mil gracias. Bueno, pues el día de hoy tengo para ustedes una breve presentación acerca de cuáles son las dinámicas recientes en torno a la migración en el país. Y pues antes de dar inicio, pues quisiera agradecer a las autoridades aquí presentes y agradecerles muchísimo la invitación y pues también agradecer aquí a los colegas con los cuales me tocó compartir la mesa y pues espero que esta información pues sea interesante para ustedes, ¿no? Entonces, si gustan, no vamos a tener tiempo de cubrir todas las áreas de la presentación, pero si alguno de ustedes quisiera ver más a detalle en cualquier información, con mucho gusto les puedo pasar los diferentes informes de los cuales esta presentación fue construida. Mayormente en el sitio de OIM pues van a encontrar los diferentes reportes de los cuales la información es aquí presentada y como saben, bueno, también de los diferentes monitoreos de fronteras que se hacen también en conjunto con algunas instituciones como el foro. Y bueno, sin más preámbulo, voy a pasar a la primera parte, que es respecto a las dinámicas de inmigración y migración en México. Y pues bueno, definitivamente el panorama y la ponencia anterior ya nos hizo como un dibujo o un esbozo de cuáles son las dinámicas actuales en la frontera norte, y eso también, bueno, sin intentar ser como muy reduccionista en cuanto a las categorías migratorias, que bueno, también cabe de paso decir que bueno, voy a dejar aquí que mis colegas académicas pues ahí hagan un poco de debate sobre el tema de las categorías migratorias, pero aquí más o menos presento a grosso modo cuáles son algunas de las tendencias que se han observado recientemente en cuanto a inmigrantes y inmigrantes en México. Como saben, y esto se puede dar cuenta en las cifras, es que a partir del 2010 y del 2020, pues bueno, vemos como México y Estados Unidos o este corredor norte de Centroamérica pues se ha consolidado como uno de los corredores más grandes a nivel mundial en torno a la movilidad humana. Entonces, bueno, vemos cómo se está
componiendo este flujo o estas dinámicas que, bueno, vemos que ya también hay una participación bastante grande de mujeres en el fenómeno migratorio, ¿no? Que anteriormente se asociaba más hacia el movimiento asociado de familias, pero vemos que también ya están migrando por causas propias. Ahora, respecto a cuáles son los principales países, países de origen y cuáles son los principales países de destino desde México. Bueno, pues observamos algunos de los principales países de origen, y esto sí también se los dejo para reflexión, de personas inmigrantes aquí en México. Vemos que Estados Unidos es uno de los que tiene pues una mayor preponderancia. Vemos que el 67% son de Estados Unidos. Venezuela también es uno de los principales, Guatemala, Honduras y España, ¿no? Respecto a los países de destino, estos estamos hablando de números del 2020, vemos que principalmente son Estados Unidos, Canadá, España, Alemania y Guatemala en menor proporción. Bueno, aquí en esta parte, creo que sí, no sé si se alcanza a ver, es un poco chiquita la letra, pero bueno, aquí es, queremos presentar algunos de los factores que se conocen como de atracción y de empuje que se han observado desde diferentes fuentes. Y bueno, pues mayormente los factores de empuje que observamos es el tema de la falta de crecimiento económico, la desigualdad social que puede existir en algunos de los países de los cuales se origina la migración, el tema de los salarios bajos, falta de trabajo decente o en condiciones formales, hablando de eso también, los altos niveles de informalidad, la inseguridad alimentaria y la inseguridad de acceso al agua, instituciones que pueden considerarse como débiles, y el impacto de las amenazas climáticas, que también vemos que es una tendencia mucho mayor en recientes años. También algunos otros de los factores de empuje, vamos a ver que es la violencia basada en género, la violencia intrafamiliar, y esto que también, bueno, se refleja en la gráfica anterior, ¿no? Que vemos cada vez más mujeres que están emigrando o viajando, saliendo de sus países por cuestiones de violencia generalizada y de violencia intrafamiliar, que ya no necesariamente se asocia al movimiento de familias o que viajan con hombres, ¿no? Entonces también vemos el tema de violencia que se observa en estos contextos como debido a pandillas, etc. Vemos también más migración que está debido a situaciones de género que está afectando, ¿no? También algunos factores de empuje, de atracción. Vemos la reunificación familiar como uno de los principales, también como efecto de rebote del COVID-19, de la pandemia del COVID-19, también un incremento en la demanda de los mercados laborales de Estados Unidos y Canadá, en donde hay pues un nicho importante de mano de obra migrante requerida. También pues la disparidad en ingresos en los países de destino y pues una mayor oferta educativa que puede ser también como un factor de atracción. También para redondear un poco la idea que se presentó en la ponencia anterior, pues los cambios de la política migratoria en Estados Unidos se ven como unos grandes factores de atracción, ¿no? Y esto también en la coyuntura que fue tanto del NPT como del término del título 42, pues existía como grandes rumores de que la frontera debe ser abierta. Entonces esto atrajo un mayor flujo de personas, ¿no? Esto lo pudimos observar aquí en Nuevo León. No sé si recuerdan que tanto en la central de autobuses hubo bastante incremento de población que estaba tratando de movilizarse hacia Piedras Negras o hacia Reynosa o Matamoros, y pues bueno, todo esto en ocasiones se empieza a derivar por este cambio en las políticas migratorias y que hay una percepción de parte de la población de que la frontera va a estar abierta, ¿no? Y obviamente aquí pues en
entra mucho como a colación las dinámicas que puede haber de diversos actores sociales, como por ejemplo ya mencionaron los traficantes o las personas que se conocen como los polleros, que al final de cuentas también están divulgando información que es falsa y que al final de cuentas tiene como objetivo poder captar más población que quiera movilizarse hacia las fronteras, y en ese sentido pues obviamente se incrementa el flujo, y esto es pues un factor de atracción para la migración. Entonces, bueno, estas especulaciones pues tienden a tener mucho pues, efecto, ¿no?, en la población migrante, ¿no? Entonces sí es importante mencionarlo. Ahora, bueno, ya estamos un poco más adentrados en la materia y bueno, hablamos de ciertas dinámicas o ciertos perfiles. Hablaban ahorita de personas que entraban en el programa TPS, personas que entran como MPP, personas que pueden aplicar a un paro humanitario. Y bueno, la realidad es que actualmente hablar de migración no podemos catalogar a la población como en dos categorías, ¿no? Anteriormente hablábamos de personas refugiadas o personas que son sujetas a protección internacional, y después hablar de una persona migrante que a lo mejor está emigrando por causas económicas, ¿no? Actualmente ya no se puede hablar como de esa distancia entre estos perfiles migratorios, sino hay como muchas situaciones por las cuales personas que se pueden considerar migrantes y que no son sujetas a protección internacional puedan estar también migrando por algunas causas que sean, por, no sé, que sean violencia generalizada o algunas otras circunstancias que también requieran algún tipo de protección, no internacional, pero sí recibir algún tipo de protección, ya sea de acuerdo a algunos de los instrumentos de carácter internacional o nacional. No sé, hablemos por ejemplo de derecho consular internacional, hablemos por ejemplo de la Convención de Viena, algunos otros mecanismos internacionales que se han creado para combatir ya sea el tráfico, trata de personas. Entonces sí quisiera un poco hacer énfasis en esto de que la migración puede tener perfiles muy diversos al interior mismo de esta población, y que pueden ser personas que requieran cierto tipo de protección, no necesariamente sujetas a protección internacional, pero que sí también pueden tener algunos riesgos y vulnerabilidades que también se pudieran estar presentando de acuerdo a estos perfiles migratorios observados, ¿no? Ahora, bueno, específicamente estas cifras que voy a presentar a continuación son de acuerdo a las cifras que se presentan de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, que pueden encontrar en los boletines mensuales de estadísticas migratorias, ¿no? Entonces estas cifras se construyen con esas bases de datos, y aquí podemos observar, bueno, en grosso modo, cómo la migración irregular se está presentando en el país. Ahora, como mencionan aquí, estos son eventos de personas en situación migratoria irregular que son registrados por la Autoridad Mexicana Migratoria, ¿no? Son personas que son presentadas por el Instituto Nacional de Migración y que fueron encontradas en X punto de control migratorio, ¿no? Como sabemos, en México, quien tiene la autoridad y la competencia en el control y la verificación migratoria es únicamente el Instituto Nacional de Migración. Ninguna otra autoridad tiene esta competencia. Sin embargo, sí es competencia de los estados y de los municipios poder brindar toda la serie de derechos y protecciones que se pueden dar en el interior de los estados, o sea, para el acceso a salud, para el acceso a educación y, como les mencionaba, otros sistemas de protección que son competencia del Estado mexicano. Bueno, entonces, aquí pueden ver a grosso modo cómo estos eventos se han ido presentando desde el 2018. En 2020, pues, es de observarse que hubo una caída importante, y esto, pues, la lectura principal que le podemos dar es debido al tema de la pandemia por COVID-19, y que en algunos países también de Centroamérica, pues, hubo pues muchas restricciones para que las personas pudieran estar cruzando diferentes tipos de frontera. En el 2021 pues hay un repunte, ¿no?, de todas estas personas que estaban pues en cierta manera, pues como mencionaba, ¿no?, que estaban en una espera, en una latencia de poder continuar con sus proyectos migratorios, y pues se empieza a repuntar. En el 2022 vemos que es uno de las cifras récord que podemos observar en los últimos años, y pues
por la tendencia que se observa en el 2023, pues vemos que mayormente pues, va a seguir como esta misma tendencia del año anterior. Aquí en la siguiente diapositiva vemos cómo se ha comportado mes con mes desde enero del 2022 hasta mayo del 2023. Bueno, aquí ya estamos en agosto, pero se hizo corte hasta mayo, que fue cuando se levantó el título 42, pero ahorita vamos a ver también cómo se han comportado estas cifras en torno al título 42 y el título 8, que ahorita ya se explica un poquito qué son estas dos políticas que se implementaron en Estados Unidos. Siguiendo aquí con el tema de la migración irregular en México, pues aquí se hace un poquito un desglose tanto de cuáles son los perfiles poblacionales en torno a esta presentación de personas por parte del Instituto Nacional de Migración. Vemos que mayormente corresponde a hombres, un 53%, 22% son mujeres, y vemos que también un incremento bastante grande con niñez, ¿no? 14% corresponde a niños y el 8% a niñas. Entonces, bueno, si sumamos ambos, pues vemos que es una representación bastante grande en cuanto a la niñez que se encuentra migrando aquí por México. Vemos aquí la composición, pues prácticamente se sostiene mucho a lo largo de estos 3 últimos años, y se observa que incrementa un poco en cuanto a la mayor cantidad de varones que se encuentran migrando, pero igual el porcentaje o la proporción de mujeres pues sigue siendo como bastante similar por esos 3 años, ¿no? Ahora también es importante mencionar en dónde ha sido hecha esta detección. Vemos mayormente el porcentaje más grande, con un 35%, va a ser en la frontera sur en Chiapas y un 12% en Tabasco. También en Veracruz vemos que hay un 8% de estas cifras totales que se presentan son detectadas en Veracruz, y en Coahuila y en Baja California también pues vemos casi un 10% en ambas fronteras. Bueno, aquí se desglosa un poco cuáles han sido las principales nacionalidades que componen esta cifra, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el 2022 la cifra, y esto fluctúa mucho con el tiempo, ¿no? Por muchos años la migración hondureña era la que tenía como la mayor preponderancia a nivel nacional. Ahorita vemos cómo esta composición de perfiles o de nacionalidades han estado fluctuando bastante. Por ejemplo, en 2022 Venezuela es la principal, ¿no? Vemos en años anteriores, no sé, en 2019, en 2018, era mayormente Honduras que tenía esta preponderancia. Un dato que se me hace interesante aquí recalcar es para Ecuador, que anteriormente ocupaba una posición mucho más, no tan de una proporción tan alta. En el 2023 pues ya es casi un 10% de la población total, ¿no? Acá en este siguiente cifra, ya estoy agotándome mis minutos de presentación, sí quisiera mencionar cómo a lo largo de este último año hemos detectado en diferentes espacios la presencia también no solo de migrantes continentales, sino también extracontinentales. Esto es personas que son de origen de África y de Asia, que también están tratando de migrar hacia Estados Unidos a través de México, ¿no? Y estos son 2 cifras de hasta el 2023, de enero a mayo. Ya para cerrar, porque ya tengo el tiempo encima, nada más quisiera, para redondear la idea que presentaba nuestra colega ahorita en la ponencia anterior, aquí se ve un poco cómo se ha estado moviendo el título 42 y el título 8 desde el 2018, ¿no? El título 42 empezó a implementar a partir del 2020, y aquí vemos cómo anterior a esa fecha, 2020, las diferentes expulsiones a Estados Unidos eran a través del título, o las devoluciones eran a través del título 8, ¿no? Que era la totalidad, ¿no? A partir del 2020
las expulsiones ahora sí van a ser todas a través, o mayormente a través del título 42, con un 72% de esta cifra, y en 2021 más o menos va a estar ahí por el 56% de componente, el 56% del flujo. En 2023 vemos hasta enero a mayo que sí también fueron expulsadas un número importante de personas a través del título 42, y pues solamente quisiera reflexionar un poco en lo que mencionaba la compañera, la colega anterior, justamente cómo esta política que oficialmente no es una política migratoria fue usada para poder hacer como estas intervenciones hacia diferentes nacionalidades y perfiles de población en Estados Unidos. Y bueno, si quieren, cualquier duda que tengan o quieran seguir ahondando en algunos temas, pues con mucho gusto puedo compartir, compartimos los informes con los cuales se integró esta resolución. Muchas gracias. Buenos días, soy Iván, y la comunicación que les preparé para hoy está basada en una investigación etnográfica financiada por el Consejo Nacional de Ciencias, Humanidades y Tecnología de México, en mi calidad de investigador postdoctoral en Etnología Femenina. Durante 2 años llevo investigando, realizando trabajo de campo en la ciudad de Tijuana, y los resultados, los hallazgos recopilados o los datos, ¿no? Con base a entrevistas, ya explicaré ahorita cómo fue el método concretamente, el diseño de investigación, pues arrojaron mucha información, y entre otras aparece el tema que voy a presentarles ahorita, que son los negocios, o se llama en la literatura científico-social, se le conoce como negocios étnicos, ¿verdad? Ethnic business. Por su origen, los primeros textos aparecen en el mundo anglosajón, principalmente Estados Unidos, ¿no? Aunque no exclusivamente. Y bueno, también existe el término de negocios de inmigrantes en otras regiones, en otras academias, se dio otro concepto más hacia la inmigración literalmente, y no a la noción de etnicidad, ¿no? De extraño étnico, con respecto al grupo nacional dominante. Es un poco esa oposición, ¿verdad? Entre los que son extranjeros, los negocios de extranjeros y los negocios de no extranjeros, el grupo nacional hegemónico, ¿no? También utilizaré los términos de grupo diverso culturalmente autóctono y grupo diverso culturalmente alóctono, es decir, de fuera, ¿no? de Asia. Y bien, esto es un poco lo que estaba comentando. Se resume la literatura científica sobre los negocios de inmigrantes, y tenemos en primer orden los estudios realizados en países y por academias o científicos sociales pertenecientes a academias del mundo anglosajón, Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Canadá, ¿verdad? En estos estudios aparecen los términos, los principales conceptos que luego se dan a debate, que son el término de economía étnica y enclave étnico, que es Portes en el año 80 junto con Wilson, que lo elabora con base a la comunidad cubana en Miami, bueno, en el sur de Florida, ¿no? Toda esta literatura, bueno, hay otros enfoques, Bonazzi también, Bonazzi Model, y aparece también un sujeto intermedio que llaman los investigadores middlemen, que son los grupos étnicos intermedios que median entre grupos étnicos
segregados espacial y socialmente, y los grupos hegemónicos nacionales, ¿va? Que son, por ejemplo, esta imagen que tenemos, no sé si recuerdan la película de Spike Lee, ¿no? Con Radio Rahim, sobre el barrio de Harlem, un barrio de afroamericanos en el que hay un comercio de coreanos o de italianos, una pizzería en el comercio. O sea, ahí vemos como hay grupos middlemen, ¿no? Que median, son grupos extranjeros, pero que median entre otro grupo diferente culturalmente y el grupo nacional. Y luego otros estudios, sobre todo de las academias latinas, latinoeuropeas, como Italia, España, Portugal, Grecia, aparecen también estos negocios, también de los años 90, se empieza a enfocarse, aunque con diferentes términos, alguna variedad, alguna discusión y sobre todo otra realidad empírica, ¿verdad? El enclave étnico no aparece en los países latinoeuropeos, es decir, no existe una segregación espacial, una densificación alta de un grupo de inmigrantes concreto en una zona urbana concreta, ¿no? En el sur de Europa es otra realidad, existe cierta concentración de grupos, ¿no? De negocios en algunas áreas urbanas, pero no llega a esa segregación espacial. Y tenemos también estudios en países latinoamericanos, aunque son escasos. Por ejemplo, uno de los primeros artículos, algunas investigaciones que lo mencionan, será de la comunidad de exiliados peruanos en Santiago de Chile, ¿no? El pequeño Perú que se crea a principios del siglo XXI y que ya tiene sus negocios, un poco de la oferta cultural que se da a los connacionales, de otros migrantes, ¿verdad? Y bueno, ya una vez que tenemos esta revisión, yo me propuse y les propongo quedarnos con la definición de Bonazzi y Model de qué es un negocio étnico. Un negocio étnico es aquel que fue creado o es administrado por inmigrantes con una cualidad cultural diferente a la nacional donde se encuentra, ¿sí? No le hace si el público al que va dirigido es de su propio grupo nacional o es de otros grupos nacionales, o no le hace si se trata de empleados también de su grupo de inmigrantes o son empleados mixtos de diversas nacionalidades, ¿okay? Pero lo importante es que el creador o el administrador o ambos son miembros de un grupo de inmigrantes, ¿no? Que por lo común tienden a contratar a sus propios connacionales, es una tendencia. Y tienen también la tendencia a ofrecer servicios a sus propios connacionales o otros inmigrantes que tienen alguna afinidad cultural. ¿Okay? Bien. También les dejo una reflexión de qué estamos hablando, ¿verdad? Porque en algunos casos esto se criticó a Portes y a Wilson en Florida porque rechazaron hablar de los vendedores, por ejemplo, cubanos que vendían en la calle, o sea, estos que van los ambulantes o que se encuentran en las segundas, en las ruedas, ¿no? De cuando en cuando, que son una forma de autoempleo, ¿no? Esto se da también en Tijuana, en el que aparecen personas que salen a tomar la banqueta y ofrecen de pronto en algunas horas del día alimentos, por ejemplo, haitianos. Hay una mujer haitiana en la calle Segunda y ofrece empanadas haitianas durante 4 o 5 horas del día y luego hace otras labores, ¿verdad? Tenemos también el término de emprendedor, que está muy manido, muy, digamos, corrompido, pervertido en su significado, porque un emprendedor es aquel que introduce una forma de innovación en el negocio o en la empresa, en la industria en la que trabaja. O sea, necesitamos hablar de innovaciones de algún tipo. Y por último, el término de empresario étnico o empresario inmigrante, que está vinculado con la definición que les di hace un momento. Tenemos aquí, vemos en el caso de Tijuana, un vendedor de pan ambulante, inmigrante africano, sería un autoempleo, y por otra parte tenemos ya un negocio establecido, en este caso es en la Ciudad de México, una pupusería salvadoreña, en el que tenemos 2 mujeres que no contratan a nadie, son un núcleo familiar que tiene su micronegocio, son microempresarios.
Bueno, la etnografía fueron varios meses de recorridos a pie, recorridos con transporte colectivo, en lo referente exclusivamente a la cuestión de los negocios étnicos. Detecté más de 20 negocios, muchos de ellos aparecen y desaparecen. Hay personas que salen a vender la comida que preparan en sus casas por la calle, sobre todo en la zona centro, en algún momento. Y también se da el cierre, ¿no? El fracaso, si quieren, o se emigran de nueva cuenta los miembros de esta empresa, salen de Tijuana y cierran los negocios también. Por lo cual me enfoqué en 5 negocios que son de empresarios étnicos, digamos, y que tienen una alta estabilidad. 3 de ellos abrieron en el año 2009-2010, es decir, tienen ya unos 13, 14 años de existencia, ¿verdad? Son un negocio hondureño, todos son restaurantes, todos son oferta cultural distintiva. Unos son hondureños, otros son venezolanos y hay un tercero salvadoreño. Y hay otros 2 que se abrieron sus negocios entre el año 18 y en el año 2021. ¿Okay? Los que yo trabajé, son negocios establecidos, pagan renta por locales, etc. Y existen otros modelos que ahorita se están incrementando para evitar pagar las altas rentas de los locales y de las propias viviendas, ¿no? Que es el famoso California Food Truck, usar los automóviles, las trailers para vender, ¿okay? Se dan, bueno, como pueden ver, no son abundantes, pero existe un número notable de diversos negocios étnicos, de alimentos básicamente, pero que se complementan con otro tipo de oferta cultural, como bebidas o artesanías o servicios. En ocasiones se negocian servicios de vuelos, de viajes, ¿no? entre Honduras y Tijuana, o entre Venezuela, ¿no? Panamá y México, ¿no? Dentro de estos negocios. Vemos en el caso colombiano, en la esquina, cómo tienen una oferta de artesanías y de souvenirs, ¿no? Un poco por esta economía del mercado de nostalgia. Apliqué con los datos un poco para estructurar esta información un análisis basado en las expectativas, es decir, la intención, por qué abrieron un negocio, por qué cambiaron, ¿no? O dejaron sus empleos anteriores, qué les motivó a ser empresarios, qué tipo de capacidad, o sea, en qué basan el negocio, cuáles son sus herramientas, ¿no? Para ser empresarios, y si tienen o no tienen algún tipo de innovación. Bueno, en el primer caso, el restaurante Honduras 504, la motivación fue prosperar y autoempleo, porque la fundadora del negocio fue deportada de California, de Los Ángeles. Entonces ella inmediatamente busca cómo quedarse en México y abre el negocio como autoempleo y finalmente se queda. Este lleva 14 años. La intención también fue prosperar, tener cómo alimentar a su familia. Mandó traer a sus hijas desde Honduras a Tijuana y son las que heredan el negocio y es como el medio para alimentarlas, ¿no? Su capacidad pues se basa en la familia, en el núcleo familiar, y pues contratan eventualmente a otras compatriotas que son cocineras, siempre mujeres, y es un negocio dirigido por mujeres, ¿verdad? Y uno de sus riesgos es precisamente la fase inflacionaria que estamos viviendo para el negocio. Y la innovación es parcial porque abrieron una sucursal que tuvieron que cerrar porque no les alcanzaba para la renta. Es decir, el negocio está menguando, hay una disminución en la venta y un incremento en los costes. Entonces, este negocio que abrieron, esa sucursal, la dispusieron para hacer eventos políticos con ONGs de apoyo a migrantes y para sobre todo reunir a la comunidad catrachara en Tijuana y tener donde dar información sobre los cambios en la política migratoria de Estados Unidos o información de otro corte, ¿no? Jurídica, etcétera, etcétera. Este apenas aguantó un año, ¿no? Por lo que es con él. Y fue un intento de innovación. En el caso de la champa, que es también hondureño, pues muy similar.
aunque en este caso no había ningún tipo de innovación. El Salvador TJ, ellos mencionan que además de ganar dinero, además de prosperar económicamente, querían estaban orgullosos de ser salvadoreños y querían mostrar, ¿no?, en México su orgullo de representar a su país, ¿verdad? Esto también se da en el otro caso de pupusería salvadoreña, que es el Pulgarcito. Y igualmente los venezolanos del Caracas Ranas mencionan no solo el dinero, no solo los ingresos, ¿no?, la prosperidad económica, sino también conseguir pues levantar la bandera de Venezuela alto, ¿no?, en México. Hay una cuestión sentimental, una cuestión de orgullo nacional mezclada con el negocio. Y bueno, en el caso venezolano, ellos sí aplican una innovación que es abrir el mercado a todo el público de Tijuana, es decir, a venezolanos, pero también a mexicanos, y introducir tipo de negocio que es con base a bebidas alcohólicas y karaoke, baile, fiesta, etc. Y bueno, pues básicamente, les voy a resumir esta tabla. Lo que se encuentra es que mayormente los públicos que asisten a estos comercios corresponden con el grupo nacional que los gestiona. Es decir, a un negocio hondureño van principalmente hondureños y a un negocio de salvadoreños van principalmente salvadoreños, aunque hay bastante afinidad en la cuestión culinaria entre centroamericanos en general, ¿no? O sea, hondureños, salvadoreños y guatemaltecos pueden compartir el mismo tipo de sazón en una mesa. Y bueno, el capital, no voy a mencionar más, los empleados son casi todos de ese mismo grupo nacional, aunque hay dos casos en los que hay empleados mexicanos, ¿verdad? Y en el tema de los capitales, se me hizo muy interesante cómo los hondureños, ellos usaron su capital desde Honduras y enviado desde Estados Unidos, remesas desde Estados Unidos, para invertir en Tijuana, para ver sus negocios, ¿no? Eso se me hizo muy interesante. Y bueno, pues un poco esto ya les mencioné, sería el resumen, las conclusiones. Por el tiempo, pues si quieren lo revisamos de nueva cuenta en el momento de preguntas y respuestas, de comentarios, más al rato. Gracias. Bueno, me toca la parte más complicada, porque el tiempo está bastante cerrado, pero de una otra forma agradezco a la doctora Inés y a Alma que nos han dado algunos datos que me van a permitir exponer lo que traigo. Agradecer a las instituciones convocantes. El texto que traigo no lo voy a poder leer todo. Es un poco la invitación a pensar categorías como Estado-Nación, lo que implica ser migrante, soberanía, ¿no?, derechos humanos, campo de concentración de Agamben, estado de excepción Benjamin y Agamben, y en cierto sentido la categoría de necropolítica de Achille Mbembe, un filósofo camerunés también, que nos permite pensar la situación de los migrantes, no solamente en México, sino en el mundo. Entonces es un poco este conjunto de conceptos que nos permitirían pensar estas problemáticas desde un discurso teórico. Así que me permitiré leer algunas ideas, no traje ninguna exposición, esperemos nos alcance para poder dialogar. Uno de los sujetos vulnerables y vulnerabilizados dentro y fuera de nuestro país son sin duda los migrantes. Nuestro siglo sigue siendo testigo de discursos y de prácticas discriminatorias en un momento donde predomina la lógica de la mercancía, explotación, desaparición, muerte, una lógica de muerte. El territorio mexicano se ha convertido, al igual que el mar Mediterráneo y otros lugares del mundo, otros corredores, en una gran fosa común. Los migrantes, ¿sí?, niños, adolescentes, mujeres, acompañados o solos, sufren violaciones a su integridad física, moral y jurídica, extorsión, robo, secuestro, abuso sexual, trata y muerte. Muchas muertes perpetradas por el crimen organizado, en complicidad en ocasiones con el Estado, cuerpos mutilados, desaparecidos, otros con suerte, encontrados en fosas, cuerpos de migrantes calcinados, como los hallados en Tamaulipas, Jalisco, Guerrero, Veracruz, Ciudad Juárez.
muchos moviéndose en cajas de trailers. Emigrar supone separarse del espacio donde uno nace o en la que uno ha vivido, sea de manera voluntaria o forzada, sean por cuestiones naturales, sociales, culturales, económicas y o políticas. Estos sujetos adquieren de manera transitoria o permanente la condición de migrante, de extranjero, refugiado, exiliado, alguien que habiendo decidido o forzado a abandonar su país, se refugia en otro territorio. Tal situación es una forma de vida moral, política, jurídica y existencial transgredida, ¿no? Cito a Ana Esteban Zamora. La inmigración forzosa, desesperada, que tienen que recorrer miles de personas obligadas por las circunstancias políticas de sus países, provoca una situación de desamparo y crisis no solo físicas, o sea, falta de trabajo, recursos materiales, sino sobre todo moral y emocional. La filósofa judeo-alemana Hannah Arendt nos dice algo: la privación fundamental de los derechos humanos se manifiesta en primer lugar y sobre todo en la privación de un lugar en el mundo que hace que nuestras opiniones tengan significación y nuestras acciones puedan ser eficaces. Algo mucho más fundamental que la libertad y la justicia, los derechos de ciudadanía, están en juego cuando pertenecer a la comunidad en la que uno nace ya no es una cuestión rutinaria y el no pertenecer a ella ya no es una cuestión de elección. Cierro cita. Hannah Arendt hace explícita la condición de quienes, por pertenecer a alguna minoría étnica, sexual, política, social o religiosa, son declarados los fuera de la ley. Los fuera de la ley, discusión que radicaliza sobre la migración, el exilio político, al relacionarse directamente con los derechos fundamentales, los derechos humanos, que son más fundamentales que la libertad y la justicia. Para nuestra filósofa, privar a alguien de un lugar en el mundo no solo es un acto de exclusión institucional de un Estado nacional, ¿no?, de un ciudadano, que ese es el problema. Los Estados nacionales definen y determinan quiénes son ciudadanos, ¿no? Hay vacíos por ahí, hay oscuridades que no todos caben en esa categoría de ciudadanos, ¿sí? Se daña una existencia, al mismo tiempo la entidad jurídico-política, social y cultural de aquellos que están fuera de la ley. Lo dicho deja ver a sujetos vulnerados reducidos a minorías desplazadas, migrantes, exiliados, refugiados políticos y aquellos que aún dentro del país en el que han nacido y por motivos morales, culturales, jurídicos, religiosos, etc., se les ha impedido ejercer sus derechos fundamentales, sociales, inclusive su reconocimiento a ser ciudadanos. Arendt visibiliza política, jurídica y filosóficamente que la consideración abstracta en el vacío de los llamados derechos humanos, que se han convertido en una narrativa y en un lugar común en todos los espacios, ¿sí?, esos derechos humanos abstractos, que esta lucha por estos derechos no es exclusivamente de los estados totalitarios o de las dictaduras militares. Incluso dentro de las democracias llamadas liberales contemporáneas existe una violación sistemática a tales derechos. La filósofa Julia Kristeva consideraba que si el mundo en que vivimos es la única patria y si todos procedemos del mismo caos, entonces el extranjero que nos habita es la cara oculta de nuestra identidad, el espacio que estropea nuestra morada. El extranjero comienza entonces cuando surge la conciencia de la diferencia y termina cuando nos reconocemos como otros, como extraños. Hoy existen en el mundo millones de sin papeles que carecen de residencia legal y de reconocimiento de ciudadanos. El hecho de que crucen una frontera los convierte en extraños para quienes habitamos ya en un espacio determinado. Lo característico de los estados modernos será la tendencia de lo político
apoderarse de lo que dice Giorgio Agamben, de la nuda vida que ha de ser producida para tal finalidad. En el Estado-nación, el hombre moderno será un animal en cuya política está puesta en entredicho su vida de ser viviente, contrario a lo que pensaba Aristóteles, que el hombre era un animal viviente capaz de una existencia política. La frontera siempre será un peligro para la migración de personas, ya que ella no es un hecho natural. La frontera es un hecho de poder, de juegos de poder, y cada nación ha instalado la frontera en donde ha podido, o donde ha querido, o donde la ha impuesto. Es un hecho histórico que los pueblos levantan, para algunos, la política norteamericana, ¿no?, para distinguir a los amigos y enemigos, ¿no?, a los buenos y los malos, a los ciudadanos y a los no ciudadanos. Las fronteras son producto de la libertad, de la acción humana, pero paradójicamente, nacer en un sitio u otro es azaroso. No es lo mismo nacer del otro lado que de esta parte del río Bravo. En este contexto, entonces, las personas se convierten en meros cuerpos, desaparecidos o asesinados. Los migrantes pierden su nombre. Los migrantes pierden su más elemental pertenencia y se les refiere como un número. Innombrables, animalizados. Los números reemplazan a los nombres, a personas vivientes que han desaparecido o han muerto en su odisea migratoria. Ese es un proceso de vaciamiento que pretende no dejar huella alguna. Dice Pilar Calveiro: cuerpos sin identidad, muertos sin cadáver ni nombre, descartables, desaparecidos, migrantes. Hombres, mujeres y niños que se desvanecen en la noche y en la niebla. Agamben diría: sumidos en la oscuridad, se convierten en meros cuerpos, se convierten en nuda vida. Es decir, en una vida que cualquiera puede dar muerte. Una vida sin marcos legales de la cual se puede disponer. Un estado de excepción que se presenta cada vez más como el paradigma del gobierno dominante, donde todo deviene posible. Los derechos humanos en este contexto se han convertido en un privilegio de unos cuantos, de los llamados ciudadanos. Por ejemplo, el migrante, exiliado, refugiado, ha alcanzado a las inmensas mayorías del planeta y son no reconocidos como ciudadanos. Se elimina toda forma de vida comunitaria y solidaria y se impone el acto soberano que instituye la ley de ejercer el poder, el peligro de una voluntad que se sustrae a todo Estado de Derecho y a todo reconocimiento de los derechos humanos, más allá de ser ciudadanos. No es la humanidad hoy el horizonte ético de las leyes de los estados nacionales que debería estar por encima de la soberanía y que pudiera obligar a cada estado a garantizar, sean nativos o sean extranjeros, el reconocimiento a su dignidad y a los derechos más fundamentales. Desafortunadamente se sigue legislando para el ciudadano y no para el hombre. De hecho, siguen siendo una preocupación más que para el Estado, para las asociaciones civiles y no gubernamentales. Samuel Moy nos dice que son los movimientos sociales de finales del siglo XX, del siglo pasado, como Amnistía Internacional, ONGs, grupos de disidentes políticos tanto en Europa y América Latina, incluso el fracaso mismo del Estado como una utopía, también la utopía del comunismo, ¿sí?, como un modelo de nación, un Estado distinto al capitalismo, lo que permite la emergencia de los derechos humanos. No es tanto la Declaración de los Derechos Humanos, ni la Carta, ni la Declaración de la ONU. Los derechos humanos surgen precisamente para pensar la barbarie después de una posguerra, ¿no? Y Moy dice que los derechos humanos en ese sentido nacen muertos, porque no tienen claridad hacia dónde. Surgen en un contexto determinado, en Europa. Se piensan desde Europa y se piensan desde una idea de hombre. Ya que me sacaron la tarjeta roja, tendré que cerrar.
No es suficiente entonces enmarcar el asunto de los derechos humanos en el Estado-Nación. Tendrían que pensarse los derechos humanos no solamente jurídicamente ni políticamente, sino en términos morales. ¿Por qué? Porque dentro del Estado-Nación, quien define quiénes son ciudadanos sigue siendo el Estado. Quien define quiénes tienen derechos, ¿sí?, sigue siendo el Estado. Hannah Arendt, en un texto titulado que se llama Nosotros los refugiados, de 1941, anota que los judíos fueron declarados extranjeros en la Segunda Guerra Mundial. Los judíos descubrieron, como hoy cualquier migrante del mundo, en ese periplo que realizaron por los estados que iban atravesando, que eran judíos, solo judíos, seres humanos, lo cual significaba no ser nada, porque lo importante era tener papeles, lo importante era tener documentos que confirmaran la pertenencia de ciudadano. No es gratuito que Arendt afirme que los judíos en este contexto histórico son la vanguardia de los pueblos, porque lo que les ocurrió a ellos les puede ocurrir a cualquiera de nosotros. El poder, las naciones desnacionalizan, desnaturalizan, nos convierten en nuda vida, en seres abandonados, susceptibles de ser asesinados sin que eso signifique una responsabilidad de quién lo haga, ¿no?, y para qué lo haga. Es decir, en las democracias liberales el asesinato no puede ser cometido. Si esto hace un Estado con los miembros más frágiles de la sociedad, toda posible conquista humanitaria está en peligro. Ningún sitio podría garantizar por nacimiento y de por vida los derechos del ciudadano. ¿Qué esperan los países del norte? Los países del norte no esperan ciudadanos. Los países del norte esperan mano de obra, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Les parece bien que quieren cerrar con una conclusión? Por tiempo, no pasamos a preguntas. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Abrimos una pregunta para cada uno de los expositores. ¿Sí? Sí, te voy a pedir tu nombre de pila y breve todas las preguntas. ¿Sí? Adelante, ya te va a acercar. Hola, buenos días. Ahorita creo que mencionaba su nombre, parece. Antonio Mateo. El doctor Antonio, sí, dice que estas personas al momento de decidir emigrar hacia otro país saben o tienen no sé si sepan o tengan la conciencia de que existen diversas circunstancias como las que mencionaba, de que la muerte, desapariciones, e inclusive un trato no como personas sino como animales, que hace que estas personas no decidan el buscar una oportunidad en su país, o a lo que voy más que nada es qué tan fuerte, qué es más fuerte que eso para que una persona decida el emigrar a otro país. Es mejor quedarse, buscar una oportunidad, o en este caso emigrar sabiendo que existen todo este tipo de circunstancias que pueden llegar a pasar, o que entra aquí la educación o la economía o política. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hay múltiples factores. Yo creo que las compañeras han hablado de los diferentes factores que empujan a que las poblaciones, hombres, mujeres, emigren a los países del norte, a los poderosamente ricos, y aún sabiendo precisamente la odisea trágica que puede existir, ya sea, por ejemplo, el corredor más importante es el de América, México, Estados Unidos, ¿no? Donde vemos la cantidad de sujetos de diferentes países que atraviesan o se quedan en nuestro país. Aún precisamente sabiendo, y las razones algunos por salvar su vida, por razones políticas, persecuciones políticas, por seguridad o por una vida distinta, por refugio político, hay algo que no se rompe. Hay un imaginario ahí metido en el tuétano, metido en nuestra ánima,
que es el famoso sueño americano. A pesar de las tragedias que podamos encontrar y a pesar de que podamos perder la dignidad y la vida, el sueño americano está intacto, está ahí presente, porque eso se piensa de manera mecánica y automática que llegar, ¿no?, al norte podemos lograr, ¿no?, el famoso sueño americano. Yo diría, ¿no?, yo creo que también de este lado hay sueños, ¿no? También de este lado hay sueños, con todas las contradicciones políticas y económicas y culturales que tenemos. Me parece que hay posibilidades de, ¿no?, de decidir y quedarse en el país. Pero bueno, en una sociedad que cierra el tránsito de personas de carne y hueso a sus países, y el capital que lo atraviesa todo, no tiene fronteras, porque también los cuerpos se convierten en mercancía, en nuda vida, ¿no?, en intercambio. Entonces, en ese sentido, yo creo, tanto allá del norte como de este lado, digamos, somos susceptibles de ser precisamente no reconocidos como seres humanos. Somos mano de obra al final de cuentas, ¿no?, sin derechos, sin reconocimientos, sin papeles. Somos extranjeros, ¿no? Gracias, doctor. Sí, una pregunta para el doctor, la doctora, y otra pregunta. Mi pregunta es... Sí, adelante. ¿Para quién sería? Para el doctor Iván. Perfecto. Ahorita lo que mencionaba en cuanto a los negocios de inmigrantes que cuentan con un apoyo de la misma población que viene de vivir esa misma situación, ¿usted considera que puede haber algún tema político en el cual se le pueda dar ciertos beneficios fiscales a ese tipo de negocios que hagan una diferencia, no nada más del apoyo que reciben de su misma comunidad, sino realmente de la comunidad que los está abrazando, que los está dando la bienvenida? Realmente decir, una cierta oportunidad de decir, como lo que tenemos ahorita aquí en México, de los primeros años a lo mejor se pagan menos impuestos o hay ciertos apoyos. Entonces no sé cuál sea su opinión respecto a eso. Bueno, voy a responder primero a la realidad, a lo que existe, y luego qué posibilidades, bueno, una chance. En Tijuana, desde el año pasado, que se inició el municipio de Tijuana, el área de migración, con una feria alimentaria internacional. Entonces, es una feria que este año se realizó en el mes de agosto, y el año pasado fue en septiembre, y se reúnen estos negocios y muchos otros inmigrantes, principalmente latinoamericanos y africanos, y pues en la explanada de la presidencia municipal, y se les fomenta, ¿no? El municipio paga publicidad, hace campaña mediática para fomentar o para promover a estos empresarios o sus negocios, ¿verdad? Eso es una realidad, ¿verdad? Y si es una... se habla en ciencias sociales, en estos temas, las estructuras, ¿no?, las oportunidades que tienen un lugar con respecto a la posibilidad de generar negocios de inmigrantes. Entonces, si no hay agresiones, si no existe una hostilidad, ya es ganancia, ¿no? Y si además se le promociona, se le difunde, se da una difusión de asistencia, se les promueve el negocio, pues también se muestra un mensaje positivo. Eso existe. Otras posibilidades yo las veo con quizás más que impuestos, ¿no?, o reducir impuestos, pagos de licencias municipales, ¿no?, porque claro, consideran que el tema de los impuestos es federal, estatal y está en los tres órdenes, ¿verdad? Quizás empezar por las licencias, por la cuestión municipal, de qué manera, pero yo propondría generar lo que en otros casos para nosotros los nacionales existe, ¿no?, semillas de empresa. O sea, generar como formación, como animar cómo hacer empresas, ¿no?, cómo generar algo más que autoempleo. Por ejemplo, si existe el conocimiento de personas que vendan alimentos en la calle, no sé, como mencioné, personas haitianas, pues darles formación, darles un cauce y como un impulso, un ánimo, animarles a generar, digamos, algo más próspero, ¿no? Y de esa manera, y por último y cierro, es una manera de invitarles a que se queden aquí, ¿no? Ese término de stay in Mexico,
pero que de eso se quede en México, que sea una de sus posibilidades dentro de sus horizontes migratorios, de su proyecto migratorio, que puedan ser, como está dándose, un asentamiento, obviamente demográficamente mucho más débil que el que se da en Estados Unidos, pero se está generando un asentamiento de ciertas poblaciones, ¿no? Y esto animaría, esto sería como un efecto llamada desde la pista, bienvenidos y tenéis la posibilidad de lo que muchos buscan, que es cuestiones económicas, ¿no? Aunque se huya de la violencia, buscan tener un proyecto de vida autosustentable. Muchas gracias. Gracias, doctor. La última pregunta para la doctora. ¿Sí? ¿Bueno? Sí. Sí, adelante, adelante. Buenas tardes, soy Gemma, vengo a la Facultad de Derecho y Criminología y mi pregunta es para usted, doctora. En cuanto a las mujeres violentadas que son migrantes y migrantes, hay muchos sistemas que no las apoyan y que esas mujeres tienen miedo a pedir ayuda en cuanto a decir que son violentadas porque bien saben que no son pues, natales del país o de la región en la que estén. ¿Cuándo se va a llegar esta empatía con estas mujeres más que nada? ¿O cuál es tu opinión al respecto? Bueno, muchas gracias. Muy buena pregunta. Creo que sí hemos, como mencionaba, ahí incrementado el número de mujeres que están migrando, que están saliendo de sus lugares de origen, ya sea nacional o internacional, por temas de violencia de género o intrafamiliar. Particularmente yo quisiera mencionar algunas de las cuestiones que hoy han estado trabajando en respuesta a ese fenómeno, que sí es bastante complejo, y también atendiendo pues a toda la complejidad de situaciones que están ocurriendo actualmente en la frontera noreste, que bueno, es la que nos toca cubrir desde acá de la oficina de Monterrey. Cubrimos tanto Coahuila como Tamaulipas y Nuevo León. Entonces, pues bueno, sí hay algunas dinámicas bastante complejas que atender en torno al fenómeno migratorio. Y bueno, quisiera mencionar que sí tenemos muchísimo trabajo por delante, pero hemos estado haciendo algunas acciones como en conjunto con el municipio de Monterrey, que tienen las unidades de atención a víctimas de violencia intrafamiliar y de género, y también algunas otras organizaciones de sociedad civil como Alternativas Pacíficas, que seguramente ustedes ya conocen o que han tenido oportunidad de escuchar del trabajo que hacen, que también atienden a mujeres que se encuentran en situación para hacer una atención que es integral, ¿no? Porque no solamente se requiere el hecho de darles una asistencia humanitaria, sino también el hecho de que puedan tener acceso a una consejería jurídica, un asesoramiento jurídico, porque justamente a veces sí se detecta eso, ¿no? Tienen situaciones en las cuales no se quieren acercar a una autoridad por miedo que puedan ser deportadas, a que por su condición migratoria vayan a tener alguna situación, ¿no? Como mencionaba ahorita durante mi participación, pues la única autoridad que tiene competencia en verificación y control migratorio pues es el Instituto Nacional de Migración. Ninguna otra autoridad, ya sea policía municipal, ya sea civil, ya sea, llámese, no sé, seguridad social, algún hospital, no tienen esa competencia. Entonces las personas no necesariamente el hecho de que te presentes ante una autoridad, fiscalía, etcétera, pues no necesariamente implica que te vayan a hacer como una deportación a tu país de origen. Sí hay como una percepción bastante negativa en torno al proceso que se lleva con la fiscalía, en cuanto que puede ser muy revictimizante. Sí nos ha tocado atender algunos casos en los cuales las personas deciden abandonar sus procesos o no darle continuidad porque justamente el proceso tiende a ser muy revictimizante. Entonces, estamos trabajando con algunas instancias para poder hacer estas rutas de atención de personas que requieren un acompañamiento en sus casos, ¿no? Nos ha tocado incluso que a veces por algunas barreras de idioma no pueden acceder a hacer alguna denuncia con la fiscalía. Pues por ahí un caso de una persona nigeriana que quería hacer una interposición de una denuncia por una situación que estuvo aquí viviendo en el país,
y no podía acceder, había ido a diferentes instancias y no podía contratar la herencia, ¿no? Y esos son los casos que hay personas que dicen, bueno, sí quiero hacer la herencia, pero hay muchas otras personas, hay una cifra bastante grande negra que no tenemos conocimiento porque justamente las personas no quieren acercarse a las instituciones, ¿no? por esta desconfianza. Pero pues como les menciono, el trabajo que hacemos pues es hacer como esta vinculación con instituciones de gobierno y poder hacer una instalación de capacidades, ¿no? Tenemos que entender que los organismos humanitarios o las organizaciones internacionales o órganos intergubernamentales, como en el caso de las Naciones Unidas, cuando trabajan en auspicio de los gobiernos y en conjunta con los gobiernos, pero quien tiene la competencia al final de cuentas son los estados, los gobiernos, y por eso es que se fortalecen esas capacidades, esas rutas de atención que sean dadas directamente por estas instituciones. En ningún momento estos organismos pueden suplir estas cuestiones institucionales y los es algo en lo que seguimos. Muchísimas gracias a nuestros expositores y a nombre de la Suprema Corte de Justicia, a través de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, otorga el presente reconocimiento al doctor José Antonio Mateos Castro. Gracias. Igualmente, la Suprema Corte otorga el presente reconocimiento a la doctora Alma Adriana Lara Ramírez. Y de igual manera al doctor Iván Trápaga. Ustedes, bueno, muchísimas gracias. Y les voy a pedir dos favores a todos. Sí,